experiencia de Mondragón Universitatea ha sido el estudio del REVA L-Ion, un vehículo eléctrico que la universidad adquirió para fines educativos. Esto es un utilitario compacto de unos 13 kilovatios de potencia, compuesto por un motor de inducción, unas baterías, un battery pack de 48 voltios y 180 amperios hora de capacidad, un inversor SEPCOM que alimenta el motor y un Battery Management System de KITEC. Los principales objetivos de este proyecto han sido la comprensión de los diferentes sistemas que componen el vehículo eléctrico, entender la comunicación tanto interna entre los diferentes sistemas como con el ordenador para la visualización de los diferentes parámetros y realizar unos ciclos de carga y descarga de las baterías para caracterizarlas. Bueno, pues aquí tenemos los diferentes subsistemas que componen nuestro vehículo eléctrico. Para empezar vamos a explicar cómo se hace la carga. Este sería un cargador de dirección única que se podría conectar a cualquier red de alterna y con ello carga las baterías. Bueno, el battery pack, las diferentes celdas, que a su vez es gestionada, la carga es gestionada por el BMS, que sería el máster que comanda los distintos esclavos de cada celda, que harían mediciones de temperatura y tensión y se haría también el equilibrado. Tenemos aquí una resistencia que calentaría el battery pack en caso de que la temperatura sea menor a 0 o un ventilador en caso de que haya una sobretemperatura. En cuanto a la descarga de las baterías, la dirección cambiaría y tendríamos una corriente continua que saldría de las baterías, alimentaría el inversor de C a C, cambiaría la corriente alterna y mediante este filtro de modo común alimentaríamos el motor que está posicionado debajo del vehículo. Y dependiendo de la marcha que le metamos al inversor, podremos hacer que el eje gire en una dirección o en otra, teniendo así una marcha directa o una inversa. Al inversor SEPCOM serían, por un lado, las mediciones como pueden ser la temperatura o encoder de la posición del encoder del motor, o las de corriente, que sería esta, o si no tenemos unas entradas de consigna como pueden ser el interruptor, que en el caso del vehículo es una llave, o la orden del contactor, de si está cerrado o abierto. En cuanto al Vehicle Control Unit, en este caso únicamente se encarga de gestionar si tenemos carga o descarga, y aparte tendríamos una batería auxiliar que es la encargada de inicializar el sistema y un DC-DC que es la encargada de sacar la tensión de las baterías para cargar la batería auxiliar. En cuanto a interruptores del sistema, tendremos los contactores que, dependiendo de la orden de marcha adelante, marcha atrás o punto muerto, se abrirían o cerrarían, y el contactor principal, que ya lo he comentado ahora. Para entrar al software de KITEC, lo primero que todo tenemos que conectarnos vía serie USB. Una vez que nos hemos conectado al adaptador de serie USB, nos debería de aparecer administrador de dispositivos. Administrador de dispositivos. Aquí debería de aparecer la opción esta de USB to Serial COM, que en este caso es el puerto 12. Entonces, al abrir el software de KITEC, debemos aquí en Setup Connection, ponemos el puerto 12 y también tenemos que asegurarnos que la velocidad de transmisión de datos es la misma de la conexión del puerto. En este caso 19.200 kilobytes por segundo. Apply, vamos aquí y
Vale, confirmamos que es la misma velocidad. Una vez hecho esto, le damos a Monitor y a Start. Entonces, nos aseguramos que el Connecting Status está en verde y vemos que el BBS empieza a leer datos. En este momento, el Battery Pack se encuentra a un SOC, a un State of Charge del 95% y acabamos de enchufar el cargador. En la corriente instantánea podemos ver cómo se está cargando a 25 amperios y si vamos a la pestaña esta de aquí, a Plot, se puede ver cómo poco a poco está aumentando la corriente de carga. Muy importante que en la pestaña de Errors no tengamos ningún error activo, porque si tuviéramos algún error, el BBS impediría la carga del Battery Pack. En esta pestaña de aquí, como os estaba diciendo, podemos visualizar la tensión máxima, mínima y media de todas las celdas y la corriente instantánea de carga o descarga. En esta pestaña de aquí podemos ver la temperatura máxima, mínima y media de todas las celdas. En el momento que el Battery Pack llegue a cierto valor, los esclavos empezarán a disipar potencia y en este momento en el que los esclavos empiezan a actuar, se puede apreciar cómo las temperaturas empiezan a elevarse. Sin más dilación, en esta pestaña aquí, Input Output Status, nos indica los avisos o señales más importantes que recibe o da el BBS. Bueno, en este caso estamos realizando un proceso de carga en el que el SOC de la batería está ya al 99% y algunas celdas ya han llegado a su valor de tensión máximo, por lo cual el BBS ordena al esclavo de la celda que tenga la mayor tensión que empiece a disipar energía para que no se cargue. En este caso es la celda, esta celda. Ahora vemos cómo manda otra señal y en este caso la celda con mayor tensión es esta, por lo tanto la que disipará energía será esta. Programa DVT. Para entrar en este programa y realizar cambios en los parámetros del inversor, se ha de encender o conectar la llave del coche, conectar el convertidor USB to CAN desde el ordenador hacia la VCU del vehículo y, importante, el contactor que está situado entre la batería y el inversor ha de estar desconectado. Una vez que nos hemos asegurado de esto, abrimos el programa DVT Customer. Como podemos observar, importante tener seleccionada la lectura de datos a 250 kHz, porque si tenemos cualquier otra seleccionada no leemos ningún dato. Sin embargo, a 250 vemos cómo se empiezan a leer ciertos valores. Podemos comunicarnos y controlar ciertos parámetros del inversor. Para ello vamos a entrar en esta pestaña de aquí. Entonces, la ventana que aparece, podemos ver que tiene diferentes pestañas, pero en este caso solo nos vamos a centrar en dos. En primer lugar, aquí en el main podemos observar que hay diferentes parámetros y ventanas que se pueden controlar. La primera y la más importante es Go Pre-Operational. Siempre que se quiera hacer un cambio en el SEPCON, o sí, dentro del SEPCON, habría que presionar este valor para poder controlar las variables. Para asegurarnos de que estamos en el estado pre-operacional, habría que mirar que ahora el inversor parpadea 10 veces el LED verde. Una vez que nos hemos asegurado de ello, ya podemos entrar a manipular otros valores. Para ello hay que entrar en esta pestaña de Tree. Aquí podemos ver cómo está dividida en 4 segmentos, 4 apartados: motor, configuration, status, other.
Dentro del motor podemos ver aquí a la derecha ciertos valores de tensión, corriente, revoluciones, frecuencia, potencia. De acuerdo, estos valores se han puesto o se han especificado de acuerdo con las especificaciones dadas por el motor de inducción, por su fabricante, vamos. También podemos ver cómo se puede limitar el par y otros valores como el contactor que hemos mencionado anteriormente, con qué tensión de carga del condensador se desea activar, con qué pulso de tensión, con qué duración, bueno, un largo etcétera. Estos son los principales valores que hemos optado por manipular en la pestaña de TRID. Además, en el main también es importante mencionar que existe la curva de Motor Flux Curve, en la que podemos encontrar a qué corriente de magnetización corresponde tal valor de par. Esta curva, junto con la de IM, corriente magnetizante, versus inductancia, también se ha tenido que obtener para poder, bueno, se ha obtenido de la caracterización del motor. Y estas serían las principales características que se han manipulado mediante el DVT. Una vez que se hayan ajustado todos estos valores de la manera deseada, el siguiente o último paso sería darle al valor o a la pestaña Go Operational. De esta manera se guardarían o se efectuarían los cambios ejecutados en el estado preoperacional. Y ahora, para asegurarnos de que ya funciona correctamente, el LED debería de parpadear dentro del SEPCOM. En el curso de este proyecto hemos tenido que solventar varios problemas. El primero de ellos ha estado relacionado con el contactor de línea. El contactor de línea, podemos verlo, está aquí, es el que se encarga de aislar la tensión de las baterías de la tensión del bus del inversor. Y esto nos permite que cuando el coche está desconectado, pues al estar aislada la tensión, evitar cualquier problema o fallo que se pueda dar. La secuencia del coche sería que al conectar la llave o al encender el vehículo, el contactor se cierra para poder habilitar la tensión al inversor. Hemos visto que al girar la llave, efectivamente el contactor se ha cerrado y al desconectar la llave ya se ha vuelto a abrir. El problema era que al hacer esta secuencia el contactor no se cerraba. Entonces, la primera tarea fue analizar el cableado para asegurar que todo el cableado estuviese correcto y que todos los contactos estaban bien. Entonces, eso nos sirvió para saber las distintas señales de llave, de acelerador, para saber de dónde venían, que vienen desde debajo del volante hasta estos contactores que vemos aquí, que al accionar cada uno de ellos mandamos diferentes señales a la entrada del inversor. También vemos aquí que tendríamos las señales que van al motor, que son la diferente información del motor como temperatura, la información del encoder, etc. Y después van las salidas al contactor desde el inversor y alguna conexión también al BBS. Al analizar este cableado vimos que todo el cableado era correcto, tal y como se mostraba en los esquemas que nos habían proporcionado, y que su contacto también estaba bien, por lo que en un principio se descartó que el problema estuviese relacionado con el cableado. La segunda cosa que miramos fue la parametrización del inversor. Esto nos sirvió mucho para entender el programa de SEPCOM, para entender cómo estaba parametrizado el inversor y entender también un poco el funcionamiento global del vehículo. Al analizar el inversor y su manual,
pudimos ver que la luz que parpadeaba nos estaba indicando que había un error efectivamente del contactor 1. Entonces intentamos tocar todos los parámetros relacionados con este contactor que nos parecían que deberían de estar de otra forma, pero no logramos solucionar el tema así. Al descartar que el problema estuviese relacionado con el cableado y con la parametrización del SEPCON, nos fijamos que podía ser que el contactor K1 podía estar averiado de alguna forma. Entonces, con una fuente externa se probó y se vio que su funcionamiento era correcto. Al llegados a este punto y viendo que no teníamos salida, optamos por contactar con Septronic, que eran los distribuidores del inversor de SEPCON aquí en España, están localizados en Barcelona, y nos dieron soporte, y de esta forma, mediante una conexión remota que hicimos por TeamViewer, y entró en las tripas, por así decir, y vio que la señal que se estaba mandando al contactor K1 era la correcta, nos enfocamos directamente en el cableado que unía la salida del SEPCON con el K1, que a pesar de que en un inicio nos había dado que tenía continuidad, pues al parecer no se había medido bien o había algo falseado, porque al conectar otro cable conectado a otra salida, vimos que el contactor K1 estaba funcionando correctamente, y así pudimos solucionar el problema y arrancar el coche. Bueno, pues como podemos ver, ya hemos llegado a la última etapa del PBL corto de vehículo eléctrico, y estamos aquí para hablar sobre las líneas futuras o las mejoras que habrá que hacer de cara al año que viene para poder poner el vehículo en marcha. Primeramente, hay varios componentes que todavía no están fijados bien al chasis, y a la hora de poner el coche en movimiento crearán algunos problemas. Pueden ser, por ejemplo, el BBS, que como se ve está suelto, el Vehicle Control Unit, que también está suelto y habría que atarlo bien, la batería auxiliar, que conviene atarla muy bien para que no se cree un corto tocando los bornes con cualquier componente metálico que haya por aquí. Aparte, hay que hacerle una conexión o una carcasa para que quede fijo el cargador en su sitio, para poder poner y quitarlo dependiendo de si lo queremos cargar o queremos andar en el vehículo. Y además habría que hacer algunas mejoras de cara al diseño de los componentes, como por ejemplo pueden ser alargar los cables que van entre las celdas. Por ejemplo, esta que va a la celda 15 hay que alargarlo, porque el soporte del asiento iría en esta línea de aquí. Aparte, esta placa hay que cortarla por la mitad, porque los asientos van a ir justo apoyados en este punto de la mitad, entre las celdas, y pues como se puede ver aquí en este momento no se podría atar. Además, hay que cambiar algunas cosas, como por ejemplo los cables que van desde el SEPCON hasta el contactor, que han sido los que nos han dado fallos. Los hemos pasado por fuera, pero convendría pasarlos por el mazo de cara a aislarlos de polvo, agua o cualquier enganche que podamos tener nosotros mientras funcionamos en él. Por último, hay que ponerle los frenos en buen estado. Como podemos ver, en este momento no tiene frenos el coche, la rueda gira loca, y inflar las ruedas para que pueda rodar.